Beatriz, ya está con nosotros el concejal de Chacao por la Mesa de la Unidad Democrática, también integrante del partido Primero Justicia, Diego Charifker. Concejal, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué balance podemos hacer, concejal, luego de 50 días de protestas en las calles y un saldo lamentable de casi 50 personas asesinadas en el contexto de estas movilizaciones, y digo casi 50 personas en general, sin hacer discriminación de ningún tipo, ni de opción, ni de parcialidad política, concejal, porque a fin de cuentas todos tenían una cédula de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué balance pueden hacer ustedes? Sí, bueno, primero, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación a este espacio. Y efectivamente, ya hoy son 52 días de protesta constante en las calles venezolanas, justamente exigiendo un cambio democrático en el país. Unos 52 días donde nos hemos visto en las calles, no solamente en Caracas, sino en todo el país, con exigencias muy claras. La exigencia de convocatoria de elecciones, la exigencia también de respeto a los derechos humanos y también de respeto a las competencias de la Asamblea Nacional. La realidad es que después de 50 días de manifestaciones vemos esta cifra lamentable de 50 muertos y vemos fallecidos, asesinados de todo tipo. La gran mayoría chamos, que es una de las partes más dolorosas, porque es el futuro del país el que está siendo asesinado en las calles, y también vemos quiénes son los victimarios de estos asesinatos. La gran mayoría funcionarios policiales, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y también grupos paramilitares o colectivos armados por parte del gobierno. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en la sede de Salud Chacao, para no hablar solamente de los fallecidos, sino también de los heridos. Podemos ver que en todo este proceso de heridos van 661 heridos en todo este proceso. Más del 80% por traumatismos. Y eso demuestra cómo la represión dejó de ser control de orden público por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a ser represión brutal por parte de ellos. Porque cuando vemos que son la gran mayoría por contusiones, por golpes, por traumatismos a la cabeza o las piernas, vemos cómo deja de ser ese control y empieza a ser ataques directos. Y vemos el caso, por ejemplo, de Juan Pernalete, quien fue asesinado por una bomba lacrimógena, donde vemos el caso, por ejemplo, de Armando Cañizales, que murió por una metra. Vemos el caso de otras personas en el interior del país que también fueron asesinadas por el uso de bombas lacrimógenas que les golpearon la cabeza o en el pecho, y vemos la cantidad de heridos que ha habido constantemente en las marchas. Hace pocos minutos estuvo en esa misma silla, concejal, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y él recordaba públicamente además y condenaba el caso de este ciudadano que fue quemado en las inmediaciones del municipio Chacao. Hay versiones que dicen que la persona fue agredido solo por que presumieron era del sector oficialista, otros alegan que aparentemente el señor estaba robando. En cualquiera del caso que haya sido, lo que nos debe llamar a la reflexión ese tipo de acciones por cuenta propia, esa especie de venganza o del querer tomarse la justicia a mano propia, vaya, los resultados que puede dar a veces son bastante lamentables para cualquier bando político en Venezuela. Concejal, ¿cuál es su opinión respecto de ese caso puntual? Sí, bueno, para comenzar hay que repudiar contundentemente el hecho de un linchamiento. Pues no hay nada más barbárico, no hay nada más violento, no hay nada más deplorable que un linchamiento. Pero hay que recordar que los linchamientos no son nuevos en Venezuela. Ya el año pasado vimos una gran epidemia, si lo podemos llamar de esa forma, de linchamientos públicos o linchamientos en las vías públicas a personas que están vinculadas a hechos delictivos. Porque al final lo que termina pasando, y por ejemplo en el municipio de Chacao, cuando hubo intentos de linchamiento en el pasado a delincuentes, uno veía que eran delincuentes que habían intentado robar a señoras embarazadas, a personas de la tercera edad, y bueno, las personas por su frustración iban a atacarlo. Y esto hay que repudiarlo. En ninguna forma puede el venezolano o el ciudadano tomar la justicia a su propia mano. No entremos en detalles si era oficialista o si era delincuente, a pesar de que cuando llegó a Salud Chacao, él mismo reconoció que estaba robando a algunas personas ahí y por eso lo fueron a atacar. Pero más allá de eso, no podemos parar y no podemos apoyar de ninguna forma un linchamiento. Nosotros lo que tenemos que buscar aquí es justamente cuáles son las causas del linchamiento. Y las causas del linchamiento es el deterioro del Estado. Cuando no existe Estado, cuando no existe presencia del Estado, el ciudadano decide agarrar la justicia por su propia mano. Y eso hay que prevenirlo. Y justamente ese es uno de los fracasos del gobierno actual, es hacer sentir, no solamente en este caso, sino en muchos casos en el pasado, de que el Estado dejó de existir y por eso la justicia debe ser tomada por las propias manos. En 52 días de protesta, concejal, de acuerdo a su opinión, no solo como joven venezolano que ha estado en estas movilizaciones, integrante de la Mesa de la Unidad, sino como funcionario, como concejal,
¿Se han logrado los objetivos planteados por la Mesa de la Unidad Democrática luego de 52 días de protesta? Sin duda alguna sí se han logrado. Pues. Yo estoy convencido que sí se han ido logrando los objetivos. No hemos logrado el objetivo definitivo, que es el cambio político en Venezuela, la convocatoria de elecciones y el respeto a la Asamblea Nacional. Pero sí se ha logrado bastante. ¿Cuáles son los objetivos que han logrado según usted? Bueno, justamente despertar la calle. Y despertar la calle significa generar conciencia, generar discusión, generar debate sobre lo que está ocurriendo en el país. Vemos que, por ejemplo, hace 52 días o hace 53 días, todo parecía tener una tensa calma en el país. Parecía que no ocurría nada. Parecía que el país estaba totalmente normal y que nadie estaba molesto con lo que estaba ocurriendo. Y estas movilizaciones masivas que se han dado en las últimas semanas o los últimos meses en la ciudad de Caracas, en el interior del país, han demostrado la cantidad de personas que están dispuestas a hacer un cambio político en Venezuela, a generar discusiones, a generar debates. Hemos visto casos como, por ejemplo, la fiscal general de la República tomando una postura institucional ante la situación que se está viviendo. Hemos visto situaciones como hijos de funcionarios, altos funcionarios del gobierno teniendo que reconocer y haciéndole llamado a sus padres para que cambien postura al respecto de lo que está ocurriendo. Hemos visto diputados del Polo Patriótico diciendo y reconociendo que hay una ruptura del orden constitucional. Hemos visto funcionarios y personas vinculadas al gobierno en el pasado, hoy más que nunca diciendo que fue un error haber mandado a votar por el actual presidente Nicolás Maduro. Pues esos son logros. Son logros en demostrar que claro, el país pero los no está igual como estratégicos, por ejemplo, cuando iniciaron esta protesta, dicho por autoridades y convocantes de la Mesa de la Unidad, eran que se abriera un canal humanitario, que se respetaran las competencias y se restituyeran las competencias de la Asamblea Nacional, que se convocaran a los eventos electorales que estaban vencidos y por vencerse en el territorio nacional, y la convocatoria a una elección general, que es una propuesta que hacen desde la Mesa de la Unidad Democrática. Al día de hoy, estos objetivos los han alcanzado de forma parcial o no ha habido ningún tipo de alcance de esos objetivos principales. De esos objetivos principales se está todavía en la calle luchando constantemente. Y justamente las convocatorias, todas estas movilizaciones como la de hoy, que es por el tema de la salud, es justamente por esa exigencia, por ejemplo, del canal humanitario que se abra en nuestro país. Y esos objetivos estamos constantemente en las calles de Venezuela luchando para que se cumplan. Por esa razón seguimos en esta protesta constante, seguimos este llamado a que sea justamente el gobierno quien tiene en sus manos el reconocimiento de todos esos objetivos, de que entienda que el país ya no está de acuerdo con lo que está ocurriendo actualmente, que el país está exigiendo un cambio político, que está exigiendo una actitud distinta por parte del gobierno nacional y está exigiendo soluciones a los problemas que se están viviendo. Por ejemplo, la movilización de hoy es por una situación real que se está viviendo en el pueblo venezolano, que es la no posibilidad de conseguir medicamentos ante la crisis que se estaba viviendo. Caso de mi abuelo no consigue medicamento para la próstata. Es un gran sufrimiento para nosotros como familia que mi abuelo de 96 años esté pasando tanta dificultad para conseguir ese medicamento. Y vemos casos como muchachos mueren constantemente en los hospitales venezolanos por falta de insumos para algo tan simple como, por ejemplo, la operación de una apendicitis. Ahora, la solución a todo esto, concejal, ¿cuál cree usted que va a ser en el muy corto plazo? Ayer, de nuevo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía que invitaba a la Mesa de la Unidad Democrática a retomar la discusión en el marco de una mesa de diálogo, mesa para la paz. Hay quienes dicen que puede ser una mesa de negociación y acuerdos. Hay sectores que más bien desde la oposición dicen no habrá ningún tipo de diálogo de nuevo con el gobierno nacional, que no sea solo la realización de elecciones. Sí, es muy difícil a veces pedir diálogo a unas personas que es difícil confiar en lo que dicen. Y bueno, el ministro que estuvo sentado aquí en esta entrevista hace pocos minutos, decía, por ejemplo, que ahora más que nunca hace falta elecciones. Muy irónico viniendo de un gobierno que no ha querido convocar elecciones o aceptar procesos electorales como han sido las regionales, que están vencidas del año pasado, las municipales que deberían ser este año. Pues por eso, confiar en un gobierno que no ha dado muestras de confianza es muy difícil lograrlo. Pasó con el diálogo o el intento de diálogo anterior, donde se llegaron a unos puntos y el gobierno nunca aceptó y nunca respetó ninguno de ellos. Sin duda alguna va a llegar un momento donde la gente se va a tener que sentar a conversar. Va a llegar un momento donde tanto oposición como gobierno van a tener que llegar a unas condiciones mínimas para poder acabar con la crisis. Pero esa crisis se resuelve más fácilmente a través de procesos electorales. Que sea el poder originario, que sea el pueblo, quien decida cuál es el destino del país y cuál es el futuro de Venezuela, es sin duda alguna la mejor solución a esta crisis que estamos viviendo. Pero se va a llegar a un proceso electoral sin que previo a eso haya habido un nivel mínimo de diálogo, de negociación entre gobierno y oposición. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Diego Charifker, concejal del municipio de Chacao, integrante del partido.